Bienvenidos una vez más a su programa Miradas. Esta vez tendremos un conversatorio con tres invitados importantes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Se trata del doctor Álvaro Artiga. Él es profesor del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la universidad. También está con nosotros la directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, UDOP, Janet Aguilar, y el abogado Manuel Escalante, del Instituto de Derechos Humanos, IDUCA, de esta universidad. Vamos precisamente a hacer un análisis posterior al día de la votación para conocer opiniones sobre resultados, sobre la continuidad del conteo de votos, entre otros aspectos. Bienvenidos, amigos invitados, doctor Artiga, licenciada Janet y Manuel. Gracias. Comenzamos haciendo este análisis precisamente por los resultados. Álvaro, ¿quién realmente fue el ganador en estas elecciones? La derrota del FMLN en las urnas significa una victoria de Arena en términos reales, de crecimiento de su electorado, de sus votantes, o es más bien una expresión pura de castigo para el FMLN? Yo creo que el resultado se compone de varios elementos. Ciertamente hay una disminución de la población que vota, luego hay una disminución en los dos partidos de los que votan, tanto Arena como el Frente. Hay más de los que disminuyen en términos del voto por el FMLN. Y yo creo que también hay, porque se pudo ver en distintos lugares, el acarreo de votantes de edades mayores, digamos, de ancianos, de gente que probablemente quizás no iba a ir a votar y a última hora los estaban llevando. Entonces aquí lo que tenemos es una combinación de factores en un resultado que se da dentro de un contexto de cansancio, de descrédito, de desconfianza. Es como un cóctel, ¿verdad?, que se fue preparando, se llevó a cabo el domingo anterior y entonces tenemos ese resultado, que parece ser una victoria aplastante del partido Arena, pero que no sube en cantidad de votos en relación con lo que obtuvo en la elección anterior. Más bien lo que hay es una disminución sustantiva en mayor proporción de votantes por el FMLN, sin que eso, desde mi perspectiva, signifique un castigo. Técnicamente, para hablar de un castigo, tendríamos que esperar la siguiente elección para que aquellos que se supone han castigado al FMLN le vuelven a votar. Pero aquí podemos estar ocultando también un posible escenario de alineamiento, es decir, de gente que no fue a votar y ya no va a volver a ir a votar, porque digamos, la percepción que tiene de los partidos es negativa. Cuando vemos un descenso en la votación en los distintos partidos, más a mí me parece que es que hay gente que ya ha dejado de votar. Y si, digamos, con aquellos que tienen esperanzas de que si fuese un voto de castigo al Frente y estos en la cúpula del partido entraran en un proceso de reflexión y entonces el próximo año retornarían a votarle, yo esos escenarios todavía no estoy convencido de que sean en los que estamos. Bien. Janet, esta postura de Álvaro estaba registrada en la última encuesta que presentó el UDOP. ¿Se veía venir este fenómeno como un resultado de esta elección? Yo creo que el dato más consistente, digamos, que reflejaron las encuestas fue precisamente esos altos niveles de desmotivación que expresaban los ciudadanos respecto al proceso electoral. Una desmotivación que estaba basada en diferentes factores. Uno de ellos, el aumento del descrédito y la desconfianza hacia el proceso electoral mismo, pero sobre todo al Tribunal Supremo Electoral. En un contexto, digamos, adverso precisamente a esa misma institucionalidad, en virtud del incremento de cuestionamientos al papel de los partidos políticos, al desencanto de la gente con el desempeño en este caso, de los órganos de Estado, principalmente Asamblea Legislativa y el Gobierno Central, y precisamente se adelanta, digamos, un escenario, por ejemplo, de un incremento en los niveles de abstención. En mi opinión, el gran ganador de esta elección fue la abstención, ¿verdad?
vamos todavía a esperar resultados, pero al menos con el 70-80% de las actas se estima más o menos un 35% de participación, que sería similar a los registrados pues, en el año 2000 y incluso en los primeros años, en las primeras elecciones del posconflicto, con lo cual pues hay un tema de fondo que tiene que ver con los ciudadanos se expresaron en precisamente no participar en el proceso porque desconfían del mismo, porque se ha vaciado de contenido, porque no creen en las ofertas partidarias y porque lastimosamente también el proceso electoral o las elecciones en sí mismas están perdiendo sentido como un instrumento para hacer transformaciones en el país, al menos desde la perspectiva de la gente. El otro elemento que también ya se adelantaba desde nuestras encuestas era precisamente una importante derrota electoral del FMLN. Nosotros precisamente señalábamos que este crecimiento, esta ventaja de Arena, al menos que mostraban las últimas encuestas nuestras, no necesariamente obedecía a un aumento significativo de las adhesiones electorales hacia Arena, sino más bien a una erosión de los apoyos electorales hacia el FMLN, que es precisamente lo que estamos viendo. Bien, Manuel, ¿qué mensaje manda este fenómeno del abstencionismo que ya se ha mencionado, verdad? El abstencionismo y la nulidad del voto, que fue un fenómeno para algunos novedoso, quizás no en términos de su aparición en los procesos, pero sí por el incremento que tuvo en esta elección. Realmente, ¿qué mensaje se envía a los partidos políticos y cómo estos podrían llegar a tomarlo? Incluso yo ampliaría un poco más la perspectiva y diría que es un mensaje al status quo, ¿no? O sea, es decir, a las clases dominantes o clases dirigentes sociales, económicas, políticas, porque la semana previa a las elecciones prácticamente todos, medios de comunicación, gremiales empresariales, cada uno el mensaje era salgan a votar, no importa por quién voten, salgan a votar. Entonces, claro, yo creo que lo que está mostrando es que el cuerpo electoral está cansado o es un cuerpo electoral que no se siente identificado con las propuestas electorales particularmente, ¿no? Porque muchos se preguntaban, ¿cómo es que me invitan a votar y al mismo tiempo me están diciendo que hay que desconfiar del tribunal o que no hay suficientes ofertas electorales, como por ejemplo algunos mensajes contradictorios de gremiales empresariales, ¿no? Entonces la gente, creo yo, que identificó esas contradicciones y la solución o la decisión que tomó fue no participar. También, solo para terminar este análisis, traigo a colación un elemento que es, creo yo, que también hay que tomarlo en cuenta en este análisis, y es que esta elección es la primera en la que el cuerpo electoral mayoritariamente está integrado por personas que nacieron después de los acuerdos de paz. Es decir, todas las elecciones previas habían sido mayoritariamente personas que vivieron antes o estuvieron activos, digamos así, ya eran adultos en el proceso de la guerra. En cambio ahora es un electorado completamente joven y eso creo que también los mensajes que lanzan los partidos y las clases dominantes frente a este nuevo electorado que espera otras cosas, creo que también ahí es donde no hubo esa conexión, ¿verdad? Janet, realmente pesa mucho este enfoque de la juventud, digamos, votante, que pudo haber tomado otras decisiones, dado que el padrón electoral, si bien es cierto, hay bastante juventud registrada ahí, sin embargo, un fenómeno es que el voto que iba por primera vez no logró inscribirse realmente a último momento en el registro. Bueno, históricamente los jóvenes, sobre todo el segmento de 18 a 24 años, es el que menos participa electoralmente. Habrá que esperar, digamos, los datos del Tribunal Supremo Electoral, pero pareciera ser que también habría una tendencia a incrementarse los niveles de abstención de este grupo etario. Y este no es un fenómeno aislado, obedece precisamente a que, digamos, las ofertas electorales, el sistema político actual, no representa una alternativa para la gente. En términos generales, no representa una alternativa para buena parte de los ciudadanos, pero en el caso de los jóvenes, sin duda que también muy probablemente tiene que ver con el tema de, digamos,
su desconexión con la vida política, con el sistema político, su bajo interés en la dinámica política del país. Es una generación realmente que está influida por otras dinámicas y frente a un sistema político que no ofrece con eficacia respuesta a sus problemas, a sus demandas, a sus necesidades, pues es esperable que se exprese en estos niveles de abstención. A mí un elemento que me parece interesante de esta elección, al menos como dato quizás a relevar, es que al menos a nivel de clase media y al menos a partir de lo que pudimos ver en las redes y en otras expresiones ciudadanas, esta conciencia sobre el tema de abstenerse o de anular, que de alguna manera, bueno, estuvo influida sin duda por campañas que abanderaron determinadas personas o organizaciones, ¿no?, para incidir en los resultados, pero que, digamos, a partir al menos del debate que se genera en redes sociales, es interesante apuntalar a que se puede estar generando mayor conciencia política. Eso ya en sí mismo es un hallazgo. Al margen de que, digamos, estemos de acuerdo o en desacuerdo con esta expresión, es una manera realmente de repudiar al sistema político, de expresar su rechazo a este status quo, a esta forma tradicional de hacer política, pero además con base también a ciertas reflexiones que puedan o no estar en lo cierto, pero claramente había un mensaje de castigar a la clase política indistintamente de su procedencia. Álvaro, en redes sociales se comienza a ver una especie de comunicado un poco más organizado emitido por una coordinadora del voto nulo y parece que del abstencionismo como una expresión ciudadana de castigo a los partidos políticos. ¿Esto podría llegar a convertirse realmente en un movimiento ciudadano, un movimiento social fuerte que pudiera impulsar cambios en las estructuras del sistema, tanto de partidos como el mismo sistema político? ¿Ve esa posibilidad de una fuerza ciudadana? Sí puede haber posibilidades de alguna organización del descontento, de la frustración, pero no necesariamente en esta campaña y en estas organizaciones. Digamos, si las cosas no son así automáticas, porque puede ser que mucha gente no haya ido a votar no por la campaña, ni se enteró que había una campaña de abstención, por ejemplo, ¿verdad? O algunos, siempre dije que lo del voto nulo, solamente cuando expresamente está clarísimo que se quería anular el voto, uno puede pensar que hay un rechazo, pero adjudicar este rechazo a una campaña, ya eso también es muy mecánico, porque hemos tenido votos nulos en otras elecciones y no ha habido campañas. Entonces, es bien difícil poder ofrecer, digamos, una explicación fundamentada de estos fenómenos si no sabemos realmente la intención de quien no fue a votar o anuló el voto. Y por otra parte, tendríamos que ver si esto está focalizado, por ejemplo, territorialmente, para estar pensando de que aquí hay una posibilidad de la creación de una organización nueva, etc. Ahora, que no podamos hacer esas conexiones no quiere decir que se estén generando condiciones para que surja algo nuevo. De hecho, creo yo que los esfuerzos del alcalde de San Salvador y lo anunciado por uno de los diputados de Arena que no competía por la reelección, Johnny Wright, de crear partidos, tanto en la izquierda como en la derecha, están tratando de capitalizar ese descontento y esa frustración que hay en la sociedad salvadoreña. Pero que lo vayan a lograr también no es así de mecánico. Yo creo que los procesos que no son espuma, en el sentido de que no es solo el momento de efervescencia y que después no queda nada, para que haya un proceso de constitución de una fuerza social nueva, digamos, se requiere un trabajo de más tiempo. Eso no va a surgir para la elección de 2019, ¿verdad? Y tampoco quiere decir que las soluciones van a llegar también rápido, ¿verdad? Aquí es donde hay que entrar, y no de manera espontánea, sino que hay que entrar todos los que están interesados, ¿verdad?, en un proceso de acercamiento, de encuentros, y yo creo que condiciones para eso cada vez hay más, pero no necesariamente por la campaña que pudo haber habido para esta elección.
No es algo automático. Bueno, otro de los fenómenos que caracterizó este proceso electoral ha sido la llamada ciudadanización de las juntas receptoras de votos. ¿Qué análisis hacen ustedes sobre este proceso que fue casi a última hora también, ¿verdad?, para el Tribunal Supremo Electoral? ¿Realmente logró ciudadanizar el proceso, Janet? Pues yo creo que no se lograron generar las condiciones para que se lograra materializar una participación más activa de la ciudadanía. Esto no es por decreto, sobre todo en un país donde por tradición exhibimos bajos niveles de participación política, ¿verdad? A nivel latinoamericano, de hecho, en las encuestas comparadas, en los estudios que se realizan, por ejemplo, en LAPO, El Salvador se ubica como el país con menos niveles de participación cívica, participación política. En este contexto, pues era difícil, digamos, en un corto tiempo, y si a eso se le suma también los problemas de gestión, de organización del Tribunal Supremo Electoral, en asegurar con efectividad este proceso. Vimos cómo un día antes, ¿verdad?, se denunció que muchísima gente, habría que ver ya con base a los datos, si es posible fundamentarlo, cuántas de estas personas que habían sido convocadas, que habían aceptado participar, que fueron capacitadas, no se les entregó su credencial, ¿verdad?, lo que afectó sin duda el interés y la posibilidad de que más ciudadanos que no están vinculados a partidos políticos participen en la administración de la jornada. En este contexto es problemático, y creo que un elemento a señalar es precisamente el alto nivel de desconocimiento que mostraron pues un número importante de JRBs respecto a la administración del proceso, tanto en términos de la instalación de la mesa, del procedimiento de instalación, como para administrar el proceso a lo largo y principalmente en el escrutinio. El problema de llenado de actas creo que no fue menor, y digamos en un contexto de incertidumbre, de desconfianza, estos elementos que pueden no ser deliberados, sino que obedecen al desconocimiento o a la poca calificación de las personas sobre cómo administrar el proceso de acuerdo al procedimiento establecido, suma a las dudas sobre la limpieza electoral. En ningún caso estoy haciendo un señalamiento de fraude, pero de alguna manera estas fallas, estas falencias en términos de la administración del proceso, el desorden del Tribunal Supremo Electoral, los problemas logísticos que también sumaron, por ejemplo, a la instalación tardía de muchas de las mesas y a la apertura tardía de varios centros de votación, pues también terminó aunando a esta desmotivación. Muchos electores que estaban en centros de votación se terminaron yendo cuando esperaron una hora, ¿verdad?, hora y media, y su centro de votación no abría. En este contexto sí es preocupante, digamos, cómo la baja eficacia del Tribunal Supremo Electoral en administrar estos procesos, en organizar la logística, en generar estas capacidades en los ciudadanos, también termina aunando a estos bajos niveles de participación. Después no pidamos que la gente participe, si al final desde la misma institucionalidad se desmotiva, se desalienta. Álvaro, el Tribunal Supremo Electoral logró sortear los problemas que tuvo en la elección de 2014. Digo, ¿cuál es el análisis del trabajo propio del Tribunal Supremo Electoral? Anoche tuvo que salir a dar voz precisamente por un problema serio, el problema de Smartmatic. Bueno, aquí hay que separar dos elementos que están mezclados en la jornada electoral y especialmente en el tramo final, que es el del escrutinio, el momento del escrutinio y la transmisión de resultados. Una cosa es el trabajo de los miembros de las JRB en mesa. Una cosa es la calificación de los distintos votos, el conteo de los votos, el conteo de las marcas y el llenado de las actas. Yo creo que en esa parte ha habido un proceso de aprendizaje desde 2012 que se utilizó por primera vez el voto preferencial. En 2015 se abrieron las listas y tuvimos el relajo de poca capacitación, imposibilidad de transmitir datos. Y yo creo que con todas esas alertas, las presiones, las organizaciones que estaban pendientes observando,
sí se ha logrado mejorar bastante. Yo creo que el hecho que tuviésemos prácticamente a la medianoche del día domingo el escrutinio en la inmensa mayoría de JRBs muestra que se mejoró mucho si lo comparamos con 2015. Ahora donde hemos tenido el problema es en la parte tecnológica, ¿verdad? Es decir, ya donde interviene la empresa esta que va a hacer la transmisión y el conteo de los votos. Ese, digamos, es un problema que habrá que resolver y habrá que reflexionar hasta qué punto, tratándose de una empresa privada en esta elección, en la elección anterior, en elecciones anteriores, si es conveniente, dada esta repitencia, digamos, de problemas tecnológicos, qué tan conveniente es que sean empresas privadas las que hacen esta función. Porque también podríamos hacer la reflexión si esto no debería estar a cargo del mismo Tribunal Supremo Electoral, creando su propia unidad de transmisión, de procesamiento de información, recibiendo un presupuesto que a lo mejor le sale incluso más barato que estar haciendo estos contratos, que después es un poco más fácil decir, es un problema humano, pero yo me llevo los 3 millones que... 3.3 millones. Sí, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí este problema ahora no lo hemos tenido en la labor de los miembros de las JRB, sino, por un lado, los partidos políticos que crean una ansiedad de que teníamos que tener un resultado transmitido en la noche del domingo, cuando debemos estar claros de aquí para todas las elecciones que siguen, que siempre hay un escrutinio preliminar, que es este que ocurre inmediatamente, se cierra la jornada, pero que ese no es el escrutinio con el cual se reparte el poder, ¿verdad? Y en contextos de incertidumbre, yo creo que no debe ser la prisa de tener un resultado transmitido en las primeras horas, sino que el resultado que se dé a conocer sea el que corresponda con las actas, ¿va? Y ese lo vamos a tener en el escrutinio final que ha comenzado 48 horas después. Bien, Manuel, ya para ir cerrando, ¿cómo deben de recibir estos mensajes? El voto, se dice, es un mensaje que llega finalmente a los partidos políticos y al sistema. ¿Cómo deben recibirlo los partidos políticos? Tanto el abstencionismo, el voto nulo, como también el voto válido. Yo creo que sin duda también esta dinámica de aprendizaje, ¿no? Y considerando también, para ponerlo siempre en perspectiva, estamos a 26 años de los acuerdos de paz y a 25 años del informe de la Comisión de la Verdad. Creo que esto nos lleva a un momento de reflexión, debe ser un momento de análisis, de realmente, bueno, terminamos la guerra, pero ¿es realmente construimos la democracia? ¿Realmente hemos logrado fortalecer institucionalmente al país para hacerle frente a esto? Sin duda, por ejemplo, el caso de Smartmatic ha introducido un elemento de desconfianza, pero también es un llamado, por ejemplo, a que para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República, porque ellos son ahora los verdaderos garantes, ¿no? Como ellos reciben copia de cada una de las actas de la JRB, ahora que se comienza el escrutinio final, ellos deben de dar también esa garantía, ¿no? Claro, el asunto se complejiza si uno ya va viendo cómo está estructurado nuestro sistema, porque estos dos funcionarios de la PDH y la Fiscalía van a ser electos dentro de unos cuantos meses y van a ser electos por los mismos diputados que van a estar ahorita recontando los votos. Entonces, son elementos en los cuales uno tiene que estar también monitoreando como ciudadano y desde los partidos políticos también creo que poner sus barbas en remojo, no solamente llamar a reflexiones profundas, que uno no sabe qué significa eso, sino también comprometerse a cambios concretos de actitudes y de acciones, ¿no? Janet. Pues yo creo que en términos generales este proceso ha mandado varios mensajes, ¿verdad? No solo a los partidos, al sistema político institucional, al status quo, como ya señalaba Manuel, pero también a los ciudadanos, la necesidad que asumamos un rol más activo en la veeduría de estos funcionarios que han sido elegidos, ¿verdad? Que de alguna manera pues tienen el desafío de, digamos, entusiasmar un poco más. Estamos a un año de la elección presidencial y sería, digamos, también lamentable que esto se replique precisamente en una elección crucial como va a ser la de 2019. Bien, finalmente, Álvaro. Bueno, yo creo que si los resultados le han dado una mayoría
tanto en el legislativo como a nivel de consejos municipales, a la derecha, pues ahora va a ser la hora de la verdad de sus discursos sobre la transparencia, el fortalecimiento de las instituciones, el impedir que esté controladas las instituciones por una sola fuerza. Todo lo que dijeron antes de las elecciones y se lo adjudicaban al FMLN, que tenía esas pretensiones, ahora que tenga el poder, no absoluto, pero una cuota importante de poder que puede definir todas las elecciones del segundo grado, la derecha, vamos a ver si apoyan la transparencia, el acceso a la información, el fortalecimiento de las instituciones, si le dan más recursos a la fiscalía, si realmente su compromiso no era solamente un discurso electorero, sino que realmente lo han asumido como una tarea pendiente. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado hasta acá con este programa. Les invitamos a continuar con más.